Eres un creyente. Cuando se venga la oportunidad de los jóvenes que aún todavía no están casados, un joven, cuando se le venga la oportunidad de contraer un noviazgo, un matrimonio con una muchacha, tiene que darse cuenta, tiene que investigar bien que si esa muchacha es creyente, ahí tiene que pensarlo una y mil veces. Porque si es creyente, usted va allá afuera, aquí vamos aquí al centro de Roma, aquí vamos aquí a la Morelos, y le preguntamos a la gente que va entrando a la Morelos, y le decimos, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué cree que dice la gente? Sí, creo en Dios. Usted, el 99.9% le dice, creo en Dios. Y le dice, y luego, cuando usted ve esa actitud de la gente, claro que creo en Dios. Pero vamos a ver la diferencia de creer en Dios, de ser un creyente y de ser un cristiano. Porque un cristiano es capaz de dar su vida por su maestro, por aquel que dio su vida por él en la cruz del Calvario. Amén. Ahora estos son los jóvenes, ¿verdad? Cuando ven a una muchacha que es creyente, tienen que pensarlo muy bien, los jovencitos. Eres creyente, pero no eres cristiana. Bueno, y empieza a dudar, allí tengamos cuidado. Ahora las jovencitas, una jovencita que vea a un joven y le pregunte, oye, ¿tú crees en Dios? Pues claro que creo en Dios, mis papás creen en Dios, mis tíos creen en Dios, toda la familia creemos en Dios. Pero hay una diferencia grande en creer y en ser un cristiano. Porque un cristiano, pero como lo vamos a ver ahorita, es un hombre, una mujer, una persona que da su vida porque es agradecida por el que dio su vida en la cruz, derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y vea ese tema que tenemos el día de hoy, porque estamos viendo Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, y hemos llegado a ese tema tan importante para nosotros como cristianos. Es el tema de bienaventurados los que padecen por mi causa. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 10. Estamos viendo estas bienaventuranzas tan hermosamente porque esto tiene que ver con el carácter de Cristo. Esto tiene que ver con cómo Cristo se caminó en esta tierra, se movió en esta tierra, se manifestó en esta tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahí esto tiene que ver con sus virtudes, con su carácter, porque vimos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, hemos visto eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Hemos visto todos esos temas tan importantes, tan hermosos. Ahora vamos a ver, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el verso 11, porque estos tres versículos van con ese tema importante. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, Jesucristo está dando aquí algo bien importante. Ustedes van a ser bienaventurados, felices de corazón. Y la palabra bienaventurado aquí, lo que es una persecución, primero vamos a ver la persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente, dice 2 de Timoteo, no lo busques, lo voy a leer aquí. Todos los que quieran vivir, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por eso estaba diciendo al principio, si nosotros vamos y encontramos a la gente, a los jóvenes, que están queriendo contraer matrimonio, queriendo casarse, y esta joven ve que este muchacho nada más es un creyente, tiene que alejarse de ella. Porque un creyente nada más está creyendo, pero no está comprometido. Un cristiano está comprometido. ¿Con quién está comprometido el cristiano? ¿Con la iglesia? No. ¿Con quién está comprometido el joven o la joven cristiana? ¿Con el pastor?
No tiene nada que ver eso. El joven y la joven cristianos, están comprometidos con Cristo. Y como se comprometen con Cristo, tienen la garantía de vida que toda la vida este joven y esta jovencita o estos muchachos que se están conociendo van a tener bendición para toda la vida. ¿Por qué? Porque están poniendo en primer lugar a Cristo, porque están llamándose Cristos pequeños. Así les llamaban a los primeros cristianos. Y era un privilegio grande, porque cuando Jesucristo les dijo, seréis vituperados, viene la palabra aquí en el vituperio, que viene siendo oprobio, capítulo 5, verso 11, se refiere a palabras o actos públicos que humillan y deshonran a una persona. Cuando usted le van por la calle y le dicen aleluya, significa gloria a Dios. No están ofendiéndolo. Lo hacen como burla en las escuelas, en high school, en middle school, en las universidades. Eres un aleluya. Cuando usted conoce la palabra aleluya como hijo de Dios, usted dice, sí, soy un aleluya. Porque están dándole gloria. Aleluya significa gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esos apodos, como los apodos que le pusieron a los cristianos, yo no sé cuántos de ustedes han recibido apodos en los trabajos, pero a mí en una ocasión me dijeron que yo era el santo, no el santo del enmascarado de plata, pues no nada que ver con que peleaba lucha libre, no, sino que el santo porque decían, pues se proclamó ahí que yo era aleluyo, que era cristiano, que era una persona que leía la Biblia, oraba por los alimentos ahí en el trabajo, porque pues sin darme cuenta me miraban. Y resulta que en ese trabajo, ya se los platiqué en una ocasión, que también trabajaba uno que le decían el diablo. Entonces andaba el santo y el diablo en ese trabajo, en esa compañía. Entonces muy pocas veces no nos enfrentamos, sino que nos pusieron juntos a trabajar, y adrede lo hicieron los managers para ver qué hacían, ¿verdad? El santo y el diablo, según ellos. Y ahí Dios se manifestó en esta. Pero ¿cómo es? Lo platiqué en la otra ocasión ya esto. Pero ¿cómo es cuando nosotros vamos al trabajo? ¿Qué apodo nos ponen? ¿Verdaderamente están viendo el cambio, la diferencia en nuestras vidas? Esa es la pregunta. Porque mire aquí, el capítulo 11 está diciendo, van a ser vituperados. También dice aquí lo que encontré en el diccionario, que puede implicar críticas, como cuando nosotros proclamemos de Cristo. Ahora, no vaya al trabajo a hablar de Cristo y a dejar de trabajar. Eso sí, no se le recomienda, porque la palabra de Dios dice también que obedezcamos a nuestros superiores. El apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos nos está diciendo, obedezcamos a nuestros superiores, a las leyes y a nuestros patrones. No vayamos y queramos a juntar a toda la gente ahí, vénganse que les voy a hablar de Cristo, porque están trabajando. Respetemos los trabajos. Pero aquí habla y dice, puede implicar críticas, desprecios, rechazos públicos hacia un individuo por su fe, por su creencia. Eso es lo que significa un vituperio. Seréis vituperados. Persecuciones el día de hoy. Corea del Norte está persiguiendo a los cristianos. Le bajas un poquito el sonido, está un poquito alto. Persecuciones el día de hoy a Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, gracias, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán y India. Estos países están persiguiendo a los cristianos, están matando a los cristianos, están degollando a los cristianos. Yo estaba viendo cómo es que estos hombres, y Jesucristo lo dijo allí, van a ser bienaventurados, van a ser gozosos, contentos cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa los humillen, cuando por mi causa los maten. 1018 cristianos ejecutados en Siria hasta hoy en día. No sé cuántos más por ahí, pero es lo que encontré yo. Fueron perseguidos, los cristianos han sido perseguidos hoy en día en 85 países, están siendo perseguidos en 85 países. Hablo en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, en este caso México, Chiapas. No toleran a los cristianos en una parte de Chiapas. En Guatemala, en muchos lugares. Entonces, vemos nosotros que seguir a Cristo no es de decir, ya, aquí estoy.
Por eso la pregunta es, ¿eres un cristiano o eres un creyente? Porque un creyente puede llegar a asistir a la iglesia bien a gusto, pero un cristiano está comprometido con Cristo para servirle donde Él quiere que nosotros le sirvamos. 4.400 cristianos asesinados por su fe en el 2014. En el 2017, 90.000, 2016 y 2017, 90.000 cristianos en el mundo entero. Aquí vemos algo bien impactante. En Libia decapitaron a 21 cristianos. Y la esposa de uno de ellos testificó. Y cuando ella tuvo la última comunicación con este hombre de Libia, porque eso fue mundialmente conocido, ellos fueron decapitados en la playa, estos hombres, y lo pasaron por internet y mucha gente vio esas ejecuciones. Y esta mujer decía que su esposo le dijo: yo estoy contento porque voy a ir a ver a mi maestro, voy a ir a ver a mi Señor, a mi Jesucristo. Y los hijos de él testificaron, dijeron: él fue un ejemplo para nosotros, que hoy en día no dejan de servir a Cristo, no dejan de proclamar de que Cristo verdaderamente tiene una morada celestial para aquellos que le son fieles, aquellos que siempre permanecen fieles en su presencia, en su camino. ¿Cómo murieron los apóstoles? Ahorita vamos a ir viendo las escrituras, pero ¿cómo murieron los apóstoles? Estoy haciendo una introducción. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, que escribió la carta de Juan, que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y luego Dios le revela el Apocalipsis. Él murió de muerte natural, pero murió desterrado. Murió en la isla de Patmos. Para allá lo llevaron los hombres sanguinarios, en este caso Nerón, que lo aislaron porque no querían que él siguiera hablando de Cristo. Pero Cristo le da la revelación, Dios le da la revelación de los últimos días, de los últimos tiempos que están sucediendo hoy en día, a Juan, el amado, el apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús, y le dio la oportunidad de morir naturalmente. Eso lo habla en el último capítulo del Evangelio de San Juan. Cuando usted lo ve, lo escudriña ese capítulo en los últimos versículos, le dice Pedro al Señor: ¿y este qué? ¿Ya? Le dice: ¿y este qué? Y Jesús le dice: déjalo, ¿a ti qué? ¿Por qué? Porque Él va a tener las revelaciones que yo le voy a dar para el mundo entero. Porque Él escribió, acuérdese que Él escribió la carta de Juan para la iglesia, para el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo, para el mundo entero la carta de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pedro muere crucificado al revés. Él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro en Roma. Andrés, crucificado de forma de aspa en Patras, en la ciudad de Patras. O sea, lo pusieron con los pies abiertos, las manos abiertas, y en una especie de rueda donde lo mataron ahí. Santiago, el mayor, decapitado, le cortaron la cabeza. Felipe también fue crucificado. Bartolomé, despellejado, lo despellajaron vivo, le quitaron la carne para hacerlo sufrir. Y después de que no moría, que le miraban que no moría, lo crucificaron para que muriera por completo. Este fue Bartolomé. Tadeo, a filo de espada. Tomás, alanceado, o sea, con una lanza. Lo mataron a Tomás, y a Mateo los mataron con una lanza. Santiago el menor murió por fruto de puros golpes. Y yo cuando estaba viendo esto, haciendo el estudio, dije: Padre Celestial, a nosotros nomás nos hacen una cara de un gesto y ya estamos, pero me la va a hacer, y el que me la hace me la paga. Mire, este muchacho lo agarraron. Ahorita vamos a ver al primer mártir, lo vamos a ir escudriñando aquí en las escrituras, pero estaba viendo yo la historia, porque esto lo cuenta usted en la historia, se llama La historia de la iglesia cristiana. Es un libro que usted encuentra en librerías cristianas o en Amazon, usted lo quiera encontrar. Usted se va a impresionar cómo encuentra de cómo los cristianos desde la primera era han sufrido. Y mire cómo también
Santiago el menor, dice aquí, Matías fue apedreado. Lo mataron a pedradas y lo dejaron allí amontonadas las piedras encima del lapidado. Simón fue cortado por la mitad, según la tradición, según lo que habla la historia. Todo esto, ¿por causa de quién? Por causa de Cristo. Por eso la pregunta una vez más, ¿somos cristianos o somos creyentes? Y Dios quiere que nosotros seamos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Porque mire lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro antes de ver ahorita le voy a leer algo de aquí del libro que encontré, pero vamos a ver Primera de Pedro, que es algo que nos habla el Señor ahí, referente a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que gozarnos, dice ahí Pedro. Acuérdense que Pedro tenía un carácter voluble. Cuando Pedro empezó a caminar con el Señor, Pedro era muy brusco, no tenía educación como muchos de nosotros, no tenía, sus emociones no estaban bien, pero Dios lo controló, Dios al grado de que lo hizo tan dócil que Pedro escribió que la mujer es como un vaso frágil, y Pedro escribió referente a que tengamos cuidado con el enemigo, y Pedro escribe los últimos tiempos, pero también aquí escribe algo bien importante. Mire ahí la cita que le di, capítulo 4, del versículo 9 en adelante, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: gloria a Dios. Capítulo 12, perdón 4:12. Ahí nomás se va un poquito para arriba. Dice así la palabra del Señor. El encabezado dice: padeciendo como cristianos. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El apóstol Pedro, aquí Dios le revela algo bien importante, porque él está escribiendo a cristianos que estaban con temor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en las noticias hoy en día que los cristianos están siendo perseguidos y los de alrededor están con temor, están con temblor? En Corea del Norte, donde se esconde la gente, en China, en muchos lugares se esconden para hacer sus reuniones. Nosotros estamos bien bendecidos porque tenemos aquí la libertad de adorarle con gozo, con alegría, con un país libre. Pero hay muchos lugares donde no tienen este privilegio. Y Pedro le está diciendo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, ya había llegado esa prueba de fuego. Ya había llegado sobre los cristianos. Y les está diciendo: ánimo. Como si alguna cosa extraña que aconteciese. Como si algo extraño, como si algo que no supieran ustedes. Ya lo había dicho el Señor Jesús. Entrando el Señor en su ministerio, el capítulo 4 de Mateo es inicio del ministerio de Jesús. Capítulo 3, capítulo 4, donde empieza a ser bautizado por Juan el Bautista. Después comienza en el capítulo 4 a sanar a los enfermos, comienza a hacer milagros, comienza su ministerio. El capítulo 5 es donde empieza desde el inicio diciendo el Señor: van a ser
vituperados, van a ser perseguidos por mi causa. Así es de que tengan mucho cuidado. Entonces aquí Pedro le sigue diciendo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, o sea, avergonzados, sois bienaventurados. Ahora, ¿por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mira, aquí es una clave bien importante. Cuando eres cristiano verdaderamente, que no eres creyente, que eres un cristiano de verdad, cristiano significa que eres en parte ya, en sí ya eres creyente, automáticamente eres cristiano. Eres cristiano, automáticamente que eres creyente. Pero aquí lo más importante es que si tú tienes esa convicción de que eres cristiano, es porque verdaderamente el Espíritu de Dios está reposando sobre ti. Y lo vamos a ver con Esteban. Pero antes de eso, vaya conmigo, siga leyendo conmigo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, dice, no padezcan por eso. Si lo padecen, pues sí, porque eres un ladrón, eres un homicida, eres un malhechor, te metiste en lo ajeno, pues paga las consecuencias. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüenza. O sea, si padeces como ladrón, avergüénzate. Pero si padeces como hijo de Dios, no te avergüences. No. ¿Por qué? Porque es un gran privilegio. Aleluya. Cuando usted llega a un lugar donde la gente, que está hablando una y mil cosas de maldiciones, groserías, pero cuando usted llega a ese lugar y todos se callan porque dicen, ahí viene el hermano, ahí viene la hermana, ya viene el aleluya, se callan toditos. Y llega usted, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí. Y la gente, mire la diferencia que usted hace en ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que Dios está respaldando su vida. Que usted ha dado testimonio de la fe, y Dios le está respaldando en este momento. Le está diciendo que verdaderamente está dando ejemplo, y la gente siente, dicen por ahí, es la conciencia que no los deja tranquilos. Ay, es que dije una mala palabra delante de la hermana, delante del hermano. Ay, Diosito me va a castigar. No, es porque la luz que usted trae en su corazón, el Evangelio, el Espíritu Santo, redarguye a las almas. Y las almas comienzan a pensar y a decir, verdaderamente sí necesito a Dios, porque estoy bien mal. Necesito verdaderamente de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, mire lo que sigue diciendo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estamos hablando de nuestra vida, nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, nosotros vamos a iniciar en nuestra propia vida el verdadero cristianismo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? Si el justo con dificultad se salva, dice aquí el apóstol Pedro. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Consejos para cada uno de nosotros. ¿Quién iba a pensar que un pescador sin educación pudiera dar estos consejos poderosos a la iglesia de Dios? Ya 2000 años han pasado, más de 2000 años, y todavía permanecen estas cartas vigentes. Que hoy en día usted se mete a las redes sociales, usted investiga y ve que ya mucha gente está queriendo modernizar la palabra de Dios a su modo, a su gusto, al gusto del cliente. Ya nada de ponerle ahí que te vas a ir al infierno, que 2 caminos nada más hay, la gloria del infierno. No, ya la gente le quita esos textos, la acomodan a su gusto y le dicen, no te preocupes, Dios es amor y Dios es amor. Y le siguen diciendo que Dios es amor. Pues claro que es amor, pero también es fuego consumidor. Ese evangelio ya no vende, ese evangelio ya no da likes, ya no se ve muy nice, como dicen por ahí. Porque ya la gente dice, no, pues es que ahí como que
La gente es muy extremista. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que ver que hay ejemplos grandes en la palabra del Señor. Vaya conmigo allá a Mateo y luego ya vamos a ver a Esteban. ¿Sí conoce a Esteban, verdad? No el vecino. El vecino no. Esteban, un diácono de la iglesia. Porque hay muchos Estebans. Pero miren lo que dice aquí. El capítulo 5 de Mateo, vamos a ver qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Algo bien importante que Él está diciendo en primer lugar. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está. Los que padecen por causa de la justicia, dice el comentario, que nosotros como hijos de Dios tenemos que padecer por la justicia. La justicia de Dios es algo que ha llegado a nuestras vidas porque nos ha hecho justos por medio de su sacrificio. Nosotros somos justificados pues por la fe. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. O sea, no estamos más peleados con Dios. El verdadero hijo de Dios, no el creyente, estoy hablando del cristiano. El cristiano está reconciliado con Dios. Romanos capítulo 5, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, le está diciendo: justificados pues por la fe tenemos, porque el apóstol Pablo se incluyó, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso aquí está hablando el Señor Jesucristo en el primer versículo de que estamos estudiando. Dice: los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que hay una recompensa para cada uno de nosotros como hijos de Dios, para cada uno de los cristianos que verdaderamente están siguiendo a Cristo. Ahora, cuando los cristianos reciben el nombre de cristiano, ellos estaban completamente haciendo lo mismo que Cristo hizo en esta tierra. Le estaban ayudando a los romanos a llevar la milla extra. Le estaban ayudando a las viudas a que pudieran ser suplidas sus necesidades. Le estaban ayudando a los pobres a que suplieran sus necesidades. Le estaban ayudando a aquellos que estaban llevando la palabra. En este caso el apóstol Pablo, que fundó 13 iglesias, según la historia, según la palabra de Dios. Y los cristianos verdaderos apoyaban a la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que ellos vendían sus casas, ellos vendían sus propiedades. Claro, no iba a vender su propiedad la única que tenía. Tenga mucho cuidado, no venda su única propiedad, no. Los cristianos vendían porque eran bendecidos por Dios. Ellos no, ¿usted cree que iban a...? No, ellos tenían también, abusaban el sentido común. No eran como hoy en día los predicadores, usted le piden la llave de su casa porque dicen: no, es que el Señor me dijo que me la dieras, tu casa, y es lo único que tiene usted para vivir. Y ahí van los cristianitos, ¿no? Porque como el Señor le dijo que se la diera, pues ahí se la da, ¿verdad? O dame tu carro. Y ahí va el cristiano, el hermanito, a darle su carro. No, el evangelio de hoy está bien diluido, hermanos. Tengamos mucho cuidado con los llamados apóstoles, no sé, apostolitis, dijo un hermano que hoy en día hay mucho apostolitis, o sea, es una enfermedad. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso. Mire lo que dice la historia. En el Coliseo romano, los cristianos eran devorados por leones. Los romanos apostaban, decían: este va a durar más, a este no se lo come rápido. No, sí se lo come rápido. No, hombre, que se lo van a andar comiendo, mira, van a andar rodeando allí. Y se divertían con los cristianos. Dice la historia que eso sucedió en los primeros 100 años, de primeros 100 y 200 años. Mire, aquí dice: por cierto, a menudo los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución. ¿Qué eran los intereses económicos? Y aquí está hablando de gente que tenía, según, muy buen, estaban bien acomodados. Y está hablando de gente que no quería que los cristianos se convirtieran, más bien la gente se convirtiera a Cristo, porque bajaban sus ventas. Dice que a esto se debió que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero. ¿Quién era Demetrio? Un hombre que
figuras de plata para venderlas, de la diosa Artemisa, de los dioses que había en ese tiempo. También los gobernadores perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos cuyos intereses financieros se afectaban con el progreso de la iglesia. Entonces dice aquí, hacían imágenes los escultores, hacían los arquitectos los templos de los dioses, y otros que se ganaban la vida mediante la adoración pagana. Esos eran los que acusaban a los cristianos. No era difícil elevar el grito de estos hombres que decían: los cristianos a los leones, los cristianos a los leones. Gritaban esas gentes. ¿Por qué? Porque están bajando las ventas, porque se está convirtiendo la gente a Cristo, porque ya no compran, ya no venden, ya no hay imágenes que vender. ¿Le será algo parecido al día de hoy? ¿Verdad? Los cristianos se convierten a Cristo y pues ya no hay forma de ir a comprar imágenes, de comprar tanta cosa que venden, ¿verdad? Hoy en día la mercadotecnia de los que venden idolatría y tanta cosa. Dice aquí la palabra del Señor, perdón, la historia, estoy hablando de la historia. Los cristianos a los leones, cuando los hombres veían sus artes y profesiones en peligro, o cuando funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos. Cuando veían un rico, esto está en la historia, cuando veían un cristiano rico que tenía mucho dinero, tenía propiedades, ellos buscaban cualquier motivo para acusarlos, que los echaran a los leones, y esos hombres perversos se quedaban con sus propiedades, las propiedades de los cristianos. Algo bien importante que sucedió, o bien triste, las persecuciones, los mártires. Algunos mártires prominentes de la fe durante estos reinados fueron Simeón. Este hombre fue sucesor de Santiago como cabeza o obispo de la iglesia en Jerusalén. Este también, como aquel, fue un hermano menor de nuestro Señor. Se dice que llegó a una edad avanzada, lo crucificaron en el 107 después de Cristo. Ese fue uno de los mártires, después de los discípulos, de los apóstoles. Ignacio, obispo de Antioquía en Siria, estaba más que dispuesto a ser un mártir. En su camino a Roma escribió cartas a las iglesias, esperando no perder el honor de morir por su Señor. El honor de morir por su Señor. Lo arrojaron a las fieras en el anfiteatro romano, en el 108 y al 110 después de Cristo. En ese tiempo estaban arrojando a los cristianos a las fieras en el anfiteatro romano. Ahí se divertían. Policarpo, obispo de Esmirna en Asia Menor, murió en el 155 después de Cristo. Cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo, contestó: 86 años le he servido y todo lo que me ha dado es bien. ¿Cómo podría maldecirle a mi Señor y a mi Salvador? ¿Cómo podría yo hacer eso? Lo quemaron vivo en la hoguera. Severo tenía una naturaleza morbosa y melancólica. Este hombre sanguinario también fue un hombre romano que gobernó en el 211 después de Cristo. Fue muy riguroso en administrar disciplina y procuraba en vano restaurar las decadentes religiones de otros tiempos. En otras partes, la persecución contra la iglesia hacía estragos, pero era más severa en Egipto y en el norte de África. Leónidas, el padre del gran teólogo Orígenes, murió decapitado en Alejandría en el 203 después de Cristo. Las fieras hicieron pedazos a Perpetua, una mujer noble de Cartago, y a Felicitas, su fiel esclava. Tan cruel era el espíritu del emperador Séptimo Severo que muchos escritores cristianos lo consideraban el anticristo. Y así se llaman hoy en día los que persiguen a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Cómo se les llama? Anticristos, porque están en contra de Cristo. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles. La que está hablando Hechos de los Apóstoles es la primera iglesia, la iglesia primitiva. Cuando usted vaya a la historia de la iglesia cristiana, usted va a encontrar en primer lugar la iglesia primitiva, que es en todo Hechos de los Apóstoles.
Y hubo un hombre llamado Esteban que fue elegido para ser un diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor. Una persona que sirve en la iglesia, una persona que está al pendiente de muchas cosas. Pero en este caso es un servidor de Dios. Sirve a la iglesia y es un hombre, una mujer piadoso, que Dios escoge, que Dios elige para que sirva a los hijos de Dios. Esteban verdaderamente era un cristiano, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo bien importante. En Esteban encontramos 7 cualidades importantes. Ahí en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué era? Buen testimonio. Eso sí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué tiene que tener el diácono? Es un diácono, es un servidor, una persona que está recibiendo las almas, acomodando a la gente que llega, sirviéndole en lo que se pueda en la iglesia. Ese hombre, esa mujer tiene que estar con un buen testimonio. ¿Qué más? Lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Ve que es bien importante? Que nosotros como hijos de Dios nos preparemos. ¿Para qué? Para servir. Para servirle a Dios. Son 66 libros de la palabra de Dios que vamos a ir viendo cómo Esteban todos los libros se los sabía. Era un hombre que se sabía la escritura. Ahorita lo vamos a ir viendo cómo él habló a estas almas, a estas vidas de Dios, testificándoles hasta llegar a Cristo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el capítulo número 1, lleno de fe. Esteban estaba lleno de fe. El versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eso era lo que tenía Esteban. Estaba lleno de fe. Un diácono, un servidor de Cristo, un hombre, una mujer que es verdaderamente cristiano, hijo de Dios, se le ve en su fe. En que cree que Dios va a proveer en su vida. En que cree que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. En que vive una vida confiando, no temblando, no con lleno de temor, porque eso es contrario a la fe. ¿Sabe de que es uno de los pecados más terribles el no creer? Si no es que el que se considera más terrible, el no creer que Dios puede obrar. Si somos verdaderamente cristianos, tenemos que declararlo, tenemos que nosotros que vivirlo y ponerlo en nuestro corazón, decir: yo sé que mi Redentor vive, como decía Job, y aún del polvo me levantará. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Mire el versículo, ahí mismo en el versículo 3, donde pues vemos que buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Pero mire el versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. También estaba lleno de sabiduría. En el versículo 10 también lo dice, lleno de sabiduría, que es el número 3, la cualidad número 3. Todo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene fe para creerlo,
pero también lo conjuga, lo junta con la sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios. El Señor dijo a través del apóstol Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual sin reproche la dará. O sea que está hablando Dios en esa escritura que nosotros podemos pedir la sabiduría. ¿Se acuerda del rey Salomón? El rey Salomón le dice a Dios, no me des riquezas, no me des propiedades, no me des tierras, dame sabiduría, Señor. ¿Y cuántos de nosotros a veces en lugar de pedir un carro, en lugar de pedir, no sé, una bicicleta que usted necesita, en lugar de pedir, no es tanta cosa que necesita el ser humano, ¿verdad que sí? ¿Por qué no pedir la sabiduría? Pedir la sabiduría a Dios, ¿para qué? Para la vida cotidiana, la vida diaria. Todos los días necesitamos pedir sabiduría. Y cuando nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, mire, cuando llega la primer prueba con Salomón, usted vaya allí al Google, no necesito decirle la cita bíblica, usted va a Google y usted busca al rey Salomón y le va a dar la historia del rey Salomón. Entonces el rey Salomón, cuando la primera prueba que le llevan fue un niño que llevaron ahí delante de él, y dijo la mamá, mira, mi hijo en la historia está hablando de que supuestamente la mamá de un niño murió en la noche, y la otra mamá, porque ellas estaban juntas, la otra mamá estaba diciendo que ese niño no era de ella, que era el que estaba muerto era el de la otra señora, y el que estaba vivo era el de la mamá, el de la señora que estaba ahí. Entonces, para no hacerlo mucho confuso, este tema que tenía el rey Salomón, ¿sabe qué hizo el rey Salomón? Mandó traer una espada y dijo, porque usted va a ver la historia ahí, sí la va a leer, ¿verdad que sí? El rey Salomón, usted va a ver esa historia para que usted vea de lo que estoy hablando. Mandó traer una espada y dijo, tráiganme una espada, y les dijo, pártanlo por la mitad al niño. Mire, con una tranquilidad Salomón, porque Salomón, usted ve el significado de Salomón, el Salomón significa paz, pacífico, así de simple. El nombre de Salomón significa pacífico. Con una paz, con una tranquilidad le dice, pártanlo por la mitad y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Y yo cuando empecé en el evangelio dije, ¿a poco estas historias están aquí? Sí, y bien emocionantes, está bien emocionante esa historia. Entonces llega con la espada, y cuando lo quieren partir a la mitad, la verdadera mamá gritó y dijo, no lo partan por la mitad, no, dénselo a ella, mejor que viva. No, Salomón dijo, ven para acá, mujer, trae al bebé, dáselo a ella es la verdadera madre. Y la otra gritando, y no, que lo partan, ahí dice bien clarito, que lo partan, que lo mochen. Y dice, no andas mal, no dice así, no dice así pero usted lo va a leer con más claridad, pero dice que la palabra de Dios, que este hombre con la sabiduría de Dios supo arreglar ese asunto. Hay asuntos bien difíciles en nuestras vidas, hermanos. Nosotros estuvimos pasando en esta semana un asunto difícil de un trabajo que estábamos haciendo. Cuando vimos que Dios nos dio la sabiduría, la salida, dijimos, gloria a tu nombre, Señor, pero estuvimos orando para que Dios nos diera la salida. Todo el tiempo se trata de eso, de fe y sabiduría, que era lo que tenía Esteban. Estaba lleno de fe, pero también lleno de sabiduría. Dice el versículo 15, lleno de luz. Mire, la palabra del Señor dice aquí, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba lleno de luz. Esto significa que nosotros no podemos pensar que cuando somos llenos del Espíritu Santo, no podemos pensar que el ser lleno del Espíritu Santo tiene que usted hablar en lenguas. Es una bendición de Dios, usted habla en lenguas, bendición de Dios. Pero eso no significa que esté lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es lleno de conocimiento de Dios, lleno de fe, llena de fe, llenos de la palabra. Eso es lleno del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo es eso es otro tema, pero aquí vemos algo bien importante que empieza a defenderse Esteban.
Pero vamos a ver desde el versículo 8 para entender la historia. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de los de la sinagoga llamada los libertos, mire, estos hombres, libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban todos en contra de Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Miren hasta dónde llegan en nuestro país. Así es, puro soborno se la llevan, puro soborno. ¿Para qué? No, pues soborna al juez para que mi hijo caprichudo salga de la cárcel y que no pague. Sobórnalo, y hay un soborno, una buena mordida al juez, dinero, ¿verdad? No voy a decir que lo muerden, sino que le dan dinero al juez, y el juez dice, no, pues me pagó bien, lo dejo libre. Está eso lo está viendo Dios, y tarde que temprano toda esa gente va a pagar. Y aquí estos hombres sobornaron a unos, les dieron dinero para que ellos dijeran, algunos en contra de Esteban, lo mismo que hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder decir que él blasfemó contra el templo, blasfemó contra Moisés, blasfemó contra la ley, blasfemó contra Dios. Pero aquí Esteban está bien firme, y dice aquí en el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Mire, los convencieron, y ahí trajeron a Esteban, ahí lo traían al pobre, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo contra la ley. Versículo 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, pero ni aún así entendieron. Ellos sabían que todo era falso, ellos sabían que verdaderamente tenía la verdad de él, pero dice la palabra de Dios en Isaías, no quisieron oír y no quisieron entender. Dios les cegó el entendimiento a toda esta gente. El versículo 1 del capítulo 7 vemos que es lleno del conocimiento de Dios. Es el punto número 5. Esteban lleno del conocimiento de Dios. Y aquí habla, el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban así, y le dijo, varones hermanos, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y Esteban dijo en el versículo 2, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Comienza él a decirles el conocimiento que él tenía de las escrituras. Comenzó a hablar de Abraham del capítulo 7 del versículo 2 al versículo 7, y dice, mire lo que dice el versículo 8. Vamos a ir, usted lo va a leer con calma en su casa porque vamos a ir nada más viendo un resumen aquí. Dice el versículo 8, y le dijo el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Eso está hablando del capítulo 7, del 8 al 18. Fíjese, en el 18 está hablando de José, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Se acuerda ahí estamos hablando de José, después de que primero fue Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob? Entre esos 12 hijos de Jacob viene José. O sea, está hablándoles de las escrituras desde el inicio, para poder entender la genealogía de Jesucristo. Y luego, después de eso, les habla de Moisés, versículo 20. Estamos haciendo resumen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre.
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ahí está Moisés. Y luego sigue, en el versículo 45, sigue Josué, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra en la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ahí está hablando de David. David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y luego sigue Salomón. Mas Salomón, estoy en el versículo 47. Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Pues aquí está hablando también de Salomón y les está exhortando del versículo 48 en adelante, les está exhortando. Les dice, duros de cerviz, el versículo 51, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire, aquí les está hablando, les está acusando. Ustedes son los culpables. Hoy en día nosotros predicamos la palabra de Dios con una paciencia, con un amor, con una serenidad, porque lo sentimos en nuestro corazón hablarlo así. Pero Esteban les está hablando y diciendo, ustedes son culpables. Juan el Bautista les dijo, generación de víboras. ¿Será verdad? ¿Será bueno hablarle así a la gente? No, pues nos agarran a pedradas, ¿verdad? Porque hoy en día el evangelio está muy diluido, como dije al inicio. Pero aquí Esteban les está hablando de una manera poderosa, de una manera en la cual está diciendo el Señor, permitiéndole a Esteban que hable. La cualidad número 6, primero vimos lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de luz, lleno del conocimiento de Dios, ahora lleno de visión. Versículo 55. Mire lo que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es un verdadero cristiano, que cuando le maldicen, le vituperan, le maltratan, como lo estaban haciendo con Esteban, él pone los ojos en Dios. Ponemos los ojos en Dios. La visión que Esteban tenía era una visión en la cual estaba viendo al Rey de Gloria, la gloria de Dios. Cuando nosotros verdaderamente vivimos una vida plena, una vida sincera, una vida que es íntegra delante de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Esteban es un ejemplo grande para nosotros, porque el versículo 59 y 60 nos habla de la última cualidad que tenía él: lleno de amor. Nosotros tenemos que tener esa cualidad también. Seamos llenos de amor de Dios, del amor de Dios. ¿Y cuál es ese amor? El amor ágape, el amor incondicional. Vea conmigo versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué hermoso.
está viendo a Jesús a la diestra, a la derecha del Padre. Entonces ellos dando voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Quién era el que les estaba incitando a estos hombres? El príncipe de este mundo, el enemigo, Satanás. Es el que cuando nosotros vamos a evangelizar allá afuera, les pone los oídos a la gente, no escuchar la palabra de Dios, no escuchar la verdad. Y muchos sí le responden a ustedes, le dicen, no, es que yo tengo la verdad. Cada quien tiene su verdad. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Miren lo que dice, entonces en el versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí entra en la escena el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero no, eso es verdaderamente, eso es algo que está en el cristiano verdadero. La paz de Dios. Hermanos, allí nosotros tenemos que entender que la soberanía de Dios es tan hermosa. Aleluya. Esteban era un joven. No, aquí la Biblia no lo dice, pero no creo que haya tenido más de 40 años, 50 años. Los apóstoles cuando murieron no tenían ni siquiera los 80 años, la mayoría de ellos. Excepto el apóstol Juan, que murió de 90 años, 90 y algo. Pero de ahí en más, todos jóvenes, con una vida por delante y contentos por morir por Cristo. Miren lo que dice. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se fue con Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando venga una tremenda, que muchas cosas vienen a la vida del cristiano, a los hijos de Dios. Cuando venga una tribulación tremenda a nuestras vidas, no reneguemos de Dios. Si viene algo, digamos, Señor, tu voluntad se haga sobre mi vida. Está bien, Señor. Mire, ahora que vino el COVID, mucha gente que nosotros conocemos murió. Y muchos estuvieron, muchas de las veces, pues tristemente, renegaron, aún cristianos. Y muchos sí lo aceptaron. Pero es mejor. Yo le decía, Señor, pues si es tu voluntad, pues ya. Yo le decía a mi esposa ayer, como que me voy, porque se tapó las vías respiratorias, literalmente así. Y en ese tiempo, si me llevaban al hospital, tal vez ya no salía. Entonces digo a mi esposa, no te voy a llevar, tú aquí a ver cómo lo hacemos, Dios nos va a ayudar. Y así fue. Dios nos ayudó. Pero en ese momento uno tiene que aceptarlo, decir, Señor, pues si es tu voluntad, allá nos estaremos gozando con Cristo, como Esteban. Amén. Bien contento, mire, él dijo, Señor. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con eso termino. Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dijo el apóstol Pablo. Y también dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Qué hermoso es, ¿verdad? Que cuando nosotros declaremos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es porque usted verdaderamente es un hijo de Dios. No es creyente, es cristiano. Esa es la pregunta del millón. ¿Usted es un creyente o usted es un cristiano?